Les invito a abrir las Escrituras en el libro de los Hechos, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 18. Vamos a leer, para orientar la palabra de esta tarde, unos versículos. Hechos capítulo 18. Para contextualizar, desde Hechos capítulo 16, Pablo se encuentra en un viaje llamado viaje misionero, en el que va extendiendo el Evangelio hacia algunas regiones a las cuales el Espíritu Santo lo impulsa. Él llega a Troas y de Troas tiene que cruzar hacia Filipos, Tesalónica, Berea, Atenas, y llega a Corinto. Y es aquí en Corinto donde el Señor le habla a Pablo lo que vamos a leer. Entonces, dice el verso 9 de Hechos 18, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas. El viaje de estas ciudades que mencioné había sido un viaje muy complejo para el apóstol, de mucha persecución, de mucho agobio. Y el Señor, en su bondad, en su tierna misericordia hacia sus hijos, lo primero que le dice a Pablo es: no temas. Y qué hermoso cuando nosotros podemos recibir esas palabras en medio de circunstancias que nos parecen tan complejas y difíciles, que el Señor mismo nos pueda decir por su Espíritu: no tengas temor. No temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Así que pareciera ser que el temor, la preocupación del apóstol estaba en virtud de aquello a lo cual el Señor le llama a no temer. Ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Bendito sea el Señor. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses. Interesante que Lucas coloca ciertas especificidades que hacen tan claro entender la palabra, porque aquí nos dice que durante 18 meses Pablo se quedó en Corinto. Pero siendo, el verso 12, siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal. Galión fue procónsul de Acaya alrededor del año 52. Acaya comprendía dos importantes ciudades: Atenas, que es la ciudad inmediatamente anterior que visitó el apóstol Pablo y donde predicó el Evangelio, por supuesto, cuna del pensamiento griego, y Corinto, que era una ciudad portuaria que estaba hacia la parte sur de Atenas, y una ciudad muy próspera, muy rica, altamente comercial, porque todas las especies, toda el comercio se daba por Corinto. Había un istmo, que es una franja de tierra muy reducida y que permitía entonces que los barcos hicieran mejor uso de los tiempos y mejoraban, por supuesto, el traspaso de las mercancías. Pero también era de una población mixta Corinto, pero también era conocida como una ciudad altamente libertina. De hecho, los historiadores contemporáneos señalaban o tenían un dicho para graficar la posibilidad de cometer todo tipo de excesos morales, y era: vamos a corintianizar, o vamos a hacer el Corinto. Y
decían que cada vez que aparecía un personaje que tenía falta de contención o una persona que fuese muy laxa en lo moral, era de Corinto. Y sin embargo, y probablemente, Romanos, la carta a los romanos, fue escrita desde Corinto, y allí Pablo, viendo cómo la ciudad se comportaba y se conducía, describe el pecado de los hombres. Ustedes seguramente han leído, han estudiado Romanos en los primeros capítulos, cómo Pablo habla de aquello que los hombres, por causa de no dar gloria a Dios, por causa de no entregarse al conocimiento de Dios, terminan viviendo en inmoralidad, en odio, en rencillas, en rencor, en violencia. Bueno, parece ser que ese escenario que describe Pablo a los romanos, era el escenario que él estaba vivenciando en Corinto. Y sin embargo, Dios tiene una palabra tan extraordinaria para el apóstol Pablo, que seguramente él, al mirar y al contemplar la ciudad y las personas de la ciudad, podría haber dicho: ¿qué va a hacer Dios aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me trajo aquí? Y Dios le responde: no temas, habla, porque yo tengo aquí mucho pueblo. Dios iba a levantar un testimonio suyo en una ciudad inmoral. Dios iba a levantar un testimonio del Evangelio y del poder del Evangelio en una ciudad alejada completamente de todo orden moral. Dios iba a tener entre los corintios un pueblo que le fuese propio. Dios iba a tener entre aquellas personas hombres y mujeres redimidos, santificados, apartados para Dios. Aleluya. Pasaron los años, o pasaron algunos años, y al menos en nuestras Biblias, cuando aparecen en el capítulo 19 Pablo en Éfeso, que eso ocurrió alrededor del año 55, Pablo tiene que escribir una primera carta a los corintios. Si ustedes me acompañan a leer, en Primera de Corintios, capítulo, hacia el final de Primera de Corintios, capítulo 16, versos 8 y 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés. Y esto ocurrió 3 años después del momento en que Pablo llegó a la ciudad de Corinto. Así que, Primera de Corintios 16, 8. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Así que probablemente en un espacio de tiempo equivalente a 3 años, desde que Pablo estuvo en Corinto y está ahora en Éfeso, que escribe la primera carta a los corintios. Y en 3 años, dada la condición, eso es lo que uno logra entender, dada la condición de la ciudad de Corinto, en 3 años la iglesia estaba experimentando una serie de dificultades, una serie de problemas. De hecho, la carta a los Corintios al menos trata 10 problemas muy complejos con los cuales el apóstol Pablo tiene que tratar, a los cuales el apóstol Pablo le tiene que dedicar una comprensión para los hermanos y para hacer una corrección en función de lo que es la palabra del Señor. Ahora, pensemos que estamos nosotros escuchando de todas las dificultades que hay en la iglesia en Corinto. Pensemos que estamos oyendo de todos los problemas que está teniendo esta iglesia, algunos problemas muy graves, muy delicados, muy complejos, circunstancias por las cuales la iglesia está atravesando y a las cuales hay que poner atención y en algunos casos hablar con cierta firmeza. Probablemente nosotros, al escuchar de esta situación, comenzaríamos a enardecernos un poquito, comenzaríamos a tener un juicio fuerte respecto de aquellos que están en esas dificultades, en esos problemas. Pero fíjense cómo Pablo inicia su carta.
y piense en que Pablo va a tener que hablarles a los hermanos de al menos 10 dificultades graves, 10 dificultades o 10 problemas que son complejos. Cuando Pablo tiene que escribirles, miren cómo escribe un apóstol del Señor. Vayamos a 1 Corintios capítulo 1. Miren el verso 1. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes. Y miren qué extraordinario, hermanos, hermanas, lo que empieza a decir Pablo. A la iglesia de Dios. Y parece ser, este lenguaje tan simple, parece ser que no permite ver la profundidad con la cual Pablo estaba escribiendo esta carta. Lo primero que Pablo le está diciendo a los hermanos es que, aun cuando tengan estas enormes dificultades y estos enormes problemas y estas complejidades, que cualquiera pudiese entenderlos como que ellos ya no son iglesia, lo primero que Pablo afirma en el corazón de aquellos que iban a leer la carta es lo que son. Ellos no han dejado de ser aquello que Dios ha dicho que ellos son. Ellos son a la iglesia de Dios que está en Corinto. Por lo tanto, todo lo que voy a tratar, voy a parafrasear un poco lo que yo entiendo de lo que está diciendo Pablo. Todo lo que voy a tratar, todo lo que tengo que mostrar, todo lo que tengo que corregir, todo lo que tengo que mostrar un poco de disciplina, en todo lo que tengo que enseñar, ante todo, ustedes son iglesia de Dios. Y probablemente en el corazón de Pablo está señalándose lo siguiente: y por causa de lo que son, es que debo corregir, enseñar, instruir, alentar. No es para que lleguen a ser. ¿Se fijan la diferencia, hermanos? Qué hermoso el corazón del apóstol que nos enseña desde el primer versículo, desde los primeros versículos de esta carta, a entender lo que somos. Somos iglesia de Dios. Y a pesar de que podamos enfrentar dificultades, complejidades, circunstancias muy adversas, no por ello dejamos de ser lo que somos. Y al contrario, a causa de lo que somos, debemos ser alentados, animados, motivados e inclusive corregidos por causa de lo que tú y yo somos. Y miren, parece ser que Pablo quisiera dejarles esto aún más en claro, y por eso luego que les dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, mire cómo los trata. A los, ¿lo leen conmigo? A los, aleluya, a los santificados en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Llamados a ser santos. Y miren, hermanos, tal vez otras iglesias o otros grupos pudiesen estar comprendiendo lo que pasaba en Corinto y teniendo ciertos juicios hacia esa iglesia. Y sin embargo, Pablo les dice, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Son iglesia de Dios, son santificados en Cristo Jesús y además son llamados a ser santos con todos los que en cualquier parte invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿Qué nos está enseñando el apóstol Pablo aquí? Que antes de tratar cualquier situación compleja, debemos reconocer que lo que Dios dice de la iglesia es lo que nosotros debemos decir de la iglesia. Que no nos es permitido decir de la iglesia lo que Dios no ha dicho de la iglesia. Que no nos es permitido hablar de un modo a la iglesia en el cual Dios no habla a la iglesia.
que Dios trata a la iglesia de la manera en que es considerada por Dios como santificados, como iglesia suya. Y miren el verso 4. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros. Aleluya. Hermanos, hermanas, antes de tratar cualquier asunto complejo, ¿qué debemos hacer? Un ejercicio muy sencillo, y es dar gracias. Va a haber que decirles cosas complejas, va a haber que decirles cosas duras, va a haber que decirles cosas difíciles, va a haber que señalarles algunas faltas en las que ellos están. Pero antes de entrar en ese diálogo, ¿qué hay que hacer? Dar gracias. Y esto es tan hermoso, hermanos, aplicarlo en la práctica, porque esto significa que frente a cualquier relación que pudiésemos sostener en medio de la casa de Dios y que nos pudiese implicar algún nivel de responsabilidad, ¿sabe lo que tenemos que hacer antes de tratar cualquier asunto? Dar gracias. Y si lo aplicamos en un contexto más íntimo, en la familia, por ejemplo, con la esposa, con los hijos, y que uno dice, tengo que hablar con mi hijo, con mi hija, con mi esposo, tengo que hablar con mi esposa, ¿sabe lo que hay que hacer antes? Dar gracias. ¿Y sabe lo que empieza a ocurrir cuando uno da gracias a Dios? ¿Sabe lo que empieza a ocurrir? Dios empieza a hablarle a uno. Celso nos contaba de una experiencia, aprovechando que está aquí mi hermano, de un vasito que tenía un niñito y estaba vacío. Y el niñito estaba atrás de él. Y era un niño. ¿Y qué hace un niño con un vaso vacío? Cuando el predicador se empieza a alargar en el tiempo, ¿qué hace el niño? Empieza a jugar con el vasito. Entonces Celso contaba que él estaba sentado y atrás empezaba crack, 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 crack. Y él decía, ay, voy a devolverme y le voy a tener que decir a ese niño y track, track, track. Y oró al Señor y el Señor le habló una palabra maravillosa. Le dijo, ¿sabes por qué a ese niño le suena el vaso? Porque está vacío. El que no está lleno del Espíritu, le dijo, está sonando así en medio de la casa de Dios. Crack, crack, crack. Cuando uno da gracias a Dios, cuando uno entra en el ejercicio de decirle gracias a Dios, gracias Señor por mis hermanos y hermanas, gracias por el lugar donde me pusiste, gracias por la esposa que me concediste, gracias por los hijos que me diste, gracias por el trabajo. ¿Sabe lo que empieza a hacer el Señor en la vida de uno? Empieza a alabarlo. Porque a los filipenses, que era una iglesia muy nuevita, tal vez 3 meses estuvieron con el apóstol, y es, si no la primera, de las primeras cartas del apóstol Pablo a una iglesia jovencita, nuevita, ¿sabe lo que el apóstol Pablo le dice? Dad gracias en todo. Y uno inmediatamente se pregunta, ¿por qué debo dar en gracias en todo? Porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Aleluya. Así que el apóstol Pablo tiene este ejercicio muy hermoso antes de tratar cualquier conflicto con la iglesia. El ejercicio de reconocer lo que la iglesia es, el ejercicio de entender lo que la iglesia es,
Y también el ejercicio de gratitud por aquellos que son la iglesia del Señor. ¿Sabe que si usted y yo estamos aquí hoy, a pesar de todo lo que podemos ser, a pesar de todas nuestras inconsistencias, la única posibilidad por la cual usted y yo estamos aquí hoy es porque un día Cristo Jesús se apareció en nuestra vida, en nuestro caminar, y se reveló a nosotros y pudimos conocer su gracia y su misericordia, su amor profundo por nosotros, que nos vino a salvar, que nos vino a llamar, que nos vino a rescatar, que nos vino a redimir. Solo podemos estar aquí esta tarde sentados en comunión, solo podemos disfrutar de este tiempo glorioso de comunión por causa de que un día Cristo hizo una obra en nosotros. Bendito sea el Señor. No es para darle gracias al Señor, no solo gracias al Señor por lo que hizo en mí, gracias al Señor por lo que hizo en mi hermano. Aleluya. Por lo que hizo en mi hermana. ¿Puede dar gracias al Señor en este momento por su hermano, por su hermana, por el lugar donde Dios nos ha puesto? Bendito sea el Señor. Aleluya. Y miren, que es difícil dar gracias con la cara enojado. Trate de dar gracias con su cara enojada y no puede. Aleluya. Damos gracias a Dios porque a pesar de cualquier conflicto que tengamos, no dejamos de ser para Dios lo que Él dice que somos. Aleluya. Es tan maravilloso que el escritor a los Hebreos, cuando está mostrando la preeminencia del Hijo sobre los ángeles, ¿sabe lo que dice el escritor de los Hebreos? Dice que Jesús, en medio de la congregación, anuncia al Padre. Pero antes de decir eso, dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Señor, si tú no te avergüenzas de llamarnos hermanos, ¿quiénes somos nosotros para no valorarnos en esa fraternidad a la que tú nos has llamado? Cuando el hijo pródigo, este hijo que malgastó todos los recursos que en vida su padre le dio y terminó en la miseria, en la destrucción. Qué triste, hermanos, hermanas, cuando hay tantas posibilidades y estas comillas, se despilfarran y simplemente por alejarnos del Padre nos autodestruimos. Y llega el momento en la lejanía que recordamos algo de la casa del Padre. Y desde la lejanía anhelamos, añoramos ese ambiente que el Padre nos proveyó. Y empezamos a retornar. El Padre hace algo que en la cultura de aquella época era muy mal visto. El padre, en la cultura patriarcal, tenía que esperar que se acercaran. Debía esperar que aquellos que querían venir a él se acercaran. Pero el padre de esa parábola, cuando de lejos ve a su hijo, ¿sabe lo que hace ese padre? Comienza a correr. Y esa era una conducta que, si los demás la vieran, era una conducta vergonzosa de ese padre. Porque para correr, con esas túnicas que ellos usaban, tenían que levantarse las túnicas y empezar a correr. Y si alguno lo veía, comenzaba a pensar, ¿qué está haciendo ese hombre? Pero sabe, querido hermano y hermana, que ese hombre estaba henchido, lleno de una compasión, de un amor profundo por ese hijo que se había perdido. Y cuando se acerca al hijo,
el padre llega al hijo y el hijo venía de comer la comida de los cerdos. No habrá traído muy buen olor el hijo. Habrá venido bastante sucio el hijo. Habrá venido lleno de aquello que estaba viviendo y que le había contaminado. Pero parece ser que el amor del padre por ese hijo es tan superior, es tan profundo, que cuando se encuentra con ese hijo, cuando va corriendo al encuentro con ese hijo, el padre simplemente lo abraza. Aleluya. Dios no ha dejado de decir que somos sus hijos. Bendito sea el Señor. Y miren aún más hacia el final del versículo 9, versículo 9 del capítulo 1, de lo que vendría a ser la introducción de esta carta. Fiel, ¿quién es fiel? Dios. Fiel es Dios. Dios es fiel. Y nos podemos apoyar y confiar a esa fidelidad. Dios es fiel, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, será fiel en completarla. Aleluya. Fiel es Dios, que nos llamó a la comunión con su Hijo. Nos llamó a esta relación maravillosa y gloriosa que podemos tener en este tiempo, en esta circunstancia, con Él. Bendito sea nuestro Señor, que al menos en esta introducción uno pudiese señalar que hay una realidad a la que el Padre nos llamó, que el apóstol Pablo, o respecto de la cual el apóstol Pablo la reconoce. No puede decir, no tiene la posibilidad de decir lo que Dios nos dice de nosotros, aun cuando es el apóstol Pablo. Debe decir lo que Dios dice de nosotros. Ustedes son iglesia de Dios, ustedes son santificados, ustedes son llamados a ser santos, y por esa causa Él tiene que tener una profunda gratitud, no inventada, una gratitud real, y también tiene que tener claro aquello a lo cual fueron llamados todos estos hermanos y hermanas. Fuimos llamados a la comunión. Como nos habló Marcelito en la mañana, a la comunión con Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ahora, después de esto, hay que decir lo que se debe decir. Una vez que el corazón está libre, limpio de cualquier intención humana, se tiene que decir lo que se debe decir. Se tienen que tratar estos 10 problemas. Se tienen que abordar las situaciones complejas, pero desde esta perspectiva. Desde la perspectiva de lo que somos. Es a causa de lo que somos y no de lo que debemos llegar a ser. Es a causa de lo que somos en Cristo Jesús, de la realidad que el Padre nos concedió en su Hijo Jesucristo, que se deben corregir las cosas que se deben corregir. El apóstol Pablo en la carta a los Efesios dice que debemos andar como luz. ¿Por qué causa? Porque somos hijos de luz. No tenemos que andar como luz para llegar a ser. ¿Se fijan la diferencia? Tenemos que andar por causa de lo que Dios ha dicho que somos. Él
es la realidad para nosotros. Él es la verdad para nosotros. Y nuestra realidad, nuestras circunstancias se tienen que amoldar, acomodar a lo que Dios dice de nosotros. Así que la manera de tratar todos estos problemas que va a tratar es a causa de lo que la iglesia es. Es a causa de lo que Dios ha dicho de los hermanos en Corinto y que aun cuando tengan estas dificultades, no lo ha dejado de decir. Ahora, si ustedes tienen que tratar 10 dificultades complejas, ¿por cuál empieza? ¿A cuál le dedica más tiempo? Y parece ser que el apóstol Pablo, ordenando en su corazón en función de lo que el Espíritu del Señor le señala, parece ser que el apóstol Pablo comienza en un ordenamiento de todas estas dificultades, diciendo, esto, de todo lo que hay que tratar, esto es complejo, esto es delicado y a esto hay que darle atención. ¿Y qué fue lo primero que trató el apóstol Pablo? La división. ¿Qué clase de división? La división de los hermanos en torno a determinados servicios en la casa de Dios. Ese fue un problema complejo de tratar. ¿Por qué? Porque los hermanos estaban diciendo, fíjense en el 1:12, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y otro puede decir, y yo de Apolos, y otro puede decir, y yo de Cefas, y otro puede decir, qué extraño que pongan en el mismo nivel a los que dicen yo soy de Cristo, que a los que dicen yo soy de Pablo. ¿No les parece extraño? Probablemente, y por un poco el contexto de lo que va a explicar, probablemente aquellos que decían yo soy de Pablo eran función o en dependencia de la sabiduría con la cual Pablo tenía para hablar de la iglesia. Probablemente aquellos que decían yo soy de Apolo, por lo que se señala de Apolo, era a causa de la elocuencia. En Grecia eran los oradores, la oratoria era un arte. Y aquellos que hablaban y mantenían la atención y la concentración de los hermanos. Yo llevo media hora y no tengo buena oratoria, entonces. Probablemente eso decían Apolo. Y tal vez habían algunos que tenían una línea un poco más judaizante o que valoraban más a Pedro por causa de ser un discípulo directo del Señor, decían yo soy de Pedro. Pero los que decían y yo de Cristo, uno diría estos son los que están bien, pero los coloca en la misma lista. ¿Qué está mal en este sentido? Bueno, está mal decir, yo soy de Cristo, voy a completar la frase, y de nadie más. Como a veces alguno escucha, tristemente algunos hermanos que dicen, hermanos, yo no necesito a la iglesia. Yo y Cristo, hermanos, ni le digo. Ahí en mi pieza canto, adoro, alabo, exalto, Cristo me habla, tengo unas experiencias tan lindas. Yo soy de Cristo. Yo no necesito ni a Pablo, ni a Apolos, ni a Cefas. Y parece ser que esa postura está tan equivocada como aquella postura que se abanderiza con algún servicio de un ministerio en particular. ¿Se fijan que la coloca en el mismo nivel? ¿Podemos decir yo soy de Cristo sin ser de la iglesia? ¿Podemos decir yo soy de Cristo sin valorar a los siervos del Señor? ¿Podemos decir yo soy de Cristo sin entender la labor, la función de los hermanos con los cuales estamos? No. No podemos decir eso. Confesar a Cristo es también entender que somos parte de la realidad
que Cristo quiere levantar. Y esa realidad que Cristo quiere levantar se llama iglesia. Confesar a Jesús como Señor es entender que en ese señorío de Cristo nos puso en un cuerpo. Nos puso en comunión unos con otros. Nos dispuso de tal manera que la realidad de Cristo, la verdad de Cristo, no puede ser contenida por ninguno de nosotros en particular. La verdad de Cristo está dispuesta para su iglesia. Por eso el apóstol Pablo a los Efesios le dice, hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y cómo resuelve entonces este problema que es serio? Porque es un problema propio. Probablemente si uno estudia un poco la cultura del primer siglo, era muy sectaria, muy segmentada. Griegos, no griegos, esclavos, libres, hombres, mujeres. Y probablemente eso comenzó a afectar en los hermanos. ¿Y cómo lo resuelve este problema el apóstol Pablo? Y sabe, hermanos, que muchos de nuestros problemas, si no decir todos nuestros problemas, están implicados en una falta de comprensión del conocimiento de Dios. Todos los problemas que se presentan aquí, todos son resueltos en función de una comprensión del conocimiento de Dios. Las personas piensan que sus problemas se van a resolver por medios humanos. Piensan que buenas terapias, es cierto que las terapias no ayudan y no las descartamos y en ocasiones las podemos necesitar, pero saben, queridos, nuestros problemas están dependientes fundamentalmente del conocimiento o de la ausencia del conocimiento de Dios. Y lo que Pablo hace de manera brillante para cada una de estas dificultades es mostrar cómo ese conocimiento, cómo esa comprensión resuelve los conflictos aún más complejos que podamos estar experimentando. Cómo el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo trae solución, y voy a usar esta expresión porque es la que Pablo ocupa en varios pasajes. Cómo es que el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo trae salvación a nuestras realidades. No solo lo que algunos quieren decir vinculado al aspecto, por así como algunos lo quieren llamar, espiritual. No, a toda nuestra realidad. En todas nuestras experiencias, en todas nuestras circunstancias, el conocimiento de Cristo Jesús nos trae salvación, nos trae libertad, nos resuelve el conflicto. Qué maravilloso, hermanos, saber que estamos en la iglesia. Y que en la iglesia ese conocimiento glorioso puede resolver el conflicto más complejo que podamos nosotros enfrentar. Y no solo individualmente, sino también colectivamente. Es el conocimiento de Cristo el que nos trae la luz, la claridad, aquello que nos libra, aquello que nos salva, aquello que resuelve. A veces podemos tener, y con justa razón, rencores, amarguras, dificultades en el corazón. Y no podemos resolver odios, rencillas, y no lo podemos resolver pleitos, y no podemos resolver malas palabras, y no podemos resolver, y nos esforzamos y pensamos, ya, mañana sí, mañana empiezo, mañana voy a ser un hombre más paciente. Mañana sí. ¿Y qué ocurre mañana? Que descubro a la primera que no puedo ser paciente.
Ya, mañana sí voy a tratar de esta manera, o voy a hacer de esta manera. Simplemente no lo podemos. Y fracasamos. Pero Cristo Jesús, aleluya, nuestro bendito Señor, que conoce toda nuestra realidad, nos trae salvación, nos trae redención, nos trae solución a nuestro conflicto. Y fíjense aquí, hermanos, cómo Pablo resuelve el conflicto de lo que algunos llaman el sectarismo. Capítulo 1, verso 18. Porque, y noten la expresión hermosa que tiene Pablo, porque la palabra de la cruz. No es porque la cruz, permiso. Sino es esta expresión, porque la palabra de la cruz. ¿Qué diferencia hay entre decir porque la cruz es locura a decir porque la palabra de la cruz es locura? Y tiene que ver con que la cruz, siendo un hecho histórico que ocurrió con nuestro Señor Jesucristo, contiene un conocimiento en ella. Es una palabra que es comunicada. Es una palabra que logra hacer comprensible ese hecho de la cruz. La cruz es un hecho, es un acontecimiento. La palabra de la cruz es lo que nos permite entender que ese hecho, que ese acontecimiento tiene un determinado significado. Y Pablo está diciéndole a los hermanos, ustedes que dicen, soy de este, soy de aquel, hermanos, la palabra de la cruz, el hecho de la cruz tiene un significado. Y cuando se entiende ese significado, se van a acabar todos estos tipos de sectarismo. Cuando se entienda lo que ocurrió en la cruz, cuando se comprenda lo que Dios hizo en la cruz, cuando se perciba, cuando se reciba, cuando se abran los ojos del entendimiento para entender lo que Cristo hizo en la cruz, no solo el hecho, sino la palabra, el significado de lo que allí ocurrió, todas estas situaciones se resuelven. Aleluya. Lo que Dios hizo en la cruz tiene un significado tan importante que resuelve el conflicto que parecía imposible de solucionar. La palabra de la cruz es locura. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero a nosotros la palabra de la cruz es poder de Dios. Poder que nos salva, poder que nos libra. ¿Quién me puede librar de esto? La palabra de la cruz, el poder que viene de comprender el significado glorioso de la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Muchos lo ven. Y por supuesto, en todas las ciudades que uno recorre hay símbolos cristianos, hay cruces cristianas, hay motivos cristianos, hay figuras cristianas y está llena las ciudades de aquello. Pero se entiende. Algunos inclusive se cuelgan una cruz de oro, pero se entiende. ¿Saben, amados? Por gracia, la iglesia puede entender el significado de la cruz, que es poder para ser salvos, poder para ser libres. Bendito sea el Señor. La palabra de la cruz es sabiduría. Sabiduría no de este mundo, sino sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios que nos puede alcanzar,
la sabiduría de Dios que nos puede alumbrar, la sabiduría de Dios que puede traer luz a la oscuridad de nuestro corazón, la palabra de la cruz. Al punto que Pablo dice en el capítulo 1, verso 30, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Aleluya. Dios nos recibió en Cristo. Estamos en Cristo. Y fíjense lo que dice Pablo de aquellos que estamos en Cristo, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Para que, como está escrito, el que se gloría, no se gloríe en Pablo, no se gloríe en Apolos, no se gloríese en quién. El que se gloría, gloríese en el Señor. Amados, estamos en el lugar más seguro. En nuestro país, en Chile, donde vivimos, hay terremotos de los grados más altos que han habido en la historia. Hace poco, 2010, tuvimos un terremoto 8.8, más o menos. Vivimos, con mi esposa, vivimos en un edificio de departamento piso 12. Un terremoto 8.8 es prácticamente cada uno lo tomen del pelo, del poco pelo que a mí me queda, y lo empiecen a mover sin ningún tipo de patrón, por así decirlo, sin ningún tipo de coordinación. Lo empiezan a mover y esa cosa suena, hermano. ¡Ay, hermano, si eso se va a caer! Pero estamos en un lugar más seguro que un buen edificio construido. Estamos en la iglesia. Amén. Aleluya, el edificio de Dios. Edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno, la autoridad del infierno, no prevalecerá. O sea, voy a levantar mi iglesia, aún en Corinto. Voy a levantar mi iglesia allí donde la maldad está desatada, donde el desenfreno está desatado. Voy a levantar mi iglesia aún ante las puertas del infierno. Y toda la autoridad del infierno no podrá contra el edificio que yo voy a levantar. Las puertas del infierno no prevalecerán contra el edificio que Dios levanta en medio de cada localidad. Aleluya. Bendito sea nuestro Señor. Que Él levante su casa, que Él levante su iglesia, que Él adorne su iglesia, que Él traiga siervos, que Él traiga ministros suyos para que traigan lo que corresponda a la iglesia. ¿Qué le corresponde a la iglesia? Oro, plata, piedras preciosas. Que Él traiga, pero ¿saben, hermanos? Lo importante no es el que trae el oro. Lo importante es que la iglesia reciba ese oro. Lo importante no es que el que trae las piedras preciosas, que por supuesto es importante, es más importante que la iglesia reciba eso, porque el interés de Dios es su iglesia. El interés de Dios es que su casa sea edificada. El interés de Dios es que su iglesia sea adornada. Así que si hay algún hermano que está sirviendo, está ministrando y está adornando la casa de Dios, qué bueno, pero el interés de Dios es que la iglesia sea levantada en este tiempo, que el testimonio suyo en la iglesia sea dado a conocer, que el testimonio suyo en medio de los santos sea conocido. Bendito sea el Señor. Esta sección, este primer problema que el apóstol Pablo trata, lo concluye en el capítulo 4. Este primer problema es al que más Pablo le coloca atención. Y cuando Pablo lo está concluyendo,
En el capítulo 4 dice 4:1, así pues, téngannos los hombres por servidores. Y la palabra servidor allí, ¿sabe cuál es? Esclavo. ¿Cómo nos deben considerar los hombres a aquellos que están en la tarea de la edificación de la casa? Como esclavos. Esclavos, servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Cuando se levanta un edificio, hay andamios. No sé si usted ha visto esos andamios. ¿Sí? ¿Los ha visto? Pero cuando el edificio está levantado, ¿qué hay que hacer? Hay que retirar los andamios para que el edificio se vea en su esplendor. La iglesia de Dios es el edificio que contiene la gloria de Dios. La iglesia de Dios es el edificio que es el resplandor de su gloria. Cristo en la iglesia. Bendito sea el Señor. Amados, Dios no ha dejado de decir de nosotros que somos su iglesia. Y fue tan bonito, ha sido tan bonito, cada vez que estamos tan hermosos, cada vez que podemos estar en medio de ustedes, valorar lo que el apóstol Pablo le dice a los creyentes en Corinto, valorar, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. Hay un testimonio de Cristo en medio de ustedes. Hay un testimonio de la obra de Cristo en medio de ustedes. Amén. Y ese testimonio de Cristo lo debemos cuidar. Es una obra de Dios en medio de ustedes. Y aquello lo debemos cuidar. Y quienes por gracia podamos participar, debemos hacerlo para que la riqueza de Cristo adorne su iglesia, adorne su casa, para que la riqueza de Cristo se exprese en medio de los suyos. La iglesia que Él ganó por su sangre.